Vamos a estar buscando en la palabra del Señor en esta tarde el libro de Romanos, y quiero usar la introducción de este libro para poder compartir el mensaje que el Señor tiene para nosotros en este día. Y dice la palabra del Señor en estos primeros versículos del libro de Romanos capítulo 1, dice lo siguiente. Pablo escribe a los hermanos en Roma, y cuando él escribe a los hermanos en Roma hay una serie de pautas introductorias y de saludos que él extiende a los hermanos en esta comunidad. Y llega y les dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estabais también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. Y a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Mire qué palabras más hermosas las de Pablo, y quiero usarlo como referencia en un día como hoy, que celebramos la resurrección. Porque Pablo, cuando normalmente saludaba a los hermanos de las iglesias, pues él tenía siempre palabras introductorias para presentarse ante los hermanos. Recordemos que en la antigüedad muchos de estos documentos y de estas cartas eran escritas a mano o por un secretario que tomaba esas misivas, tomaba esos documentos y eran llevados por personas a distintas comunidades. En este caso, a Roma. Con el paso del tiempo, muchas de las cartas, como las de Pablo, no solamente eran leídas en Roma, o fueron leídas en Roma, sino que también eran llevadas y duplicadas y leídas en otras comunidades cristianas a lo largo del Imperio Romano. Pero cuando yo me imagino a los hermanos en Roma, cuando recibieron la carta de Pablo, ciertamente Pablo les extiende un saludo y les hace una introducción. El que les escribe es Pablo, un siervo del Señor, y les reitera que él, como siervo del Señor, había sido llamado como apóstol para proclamar el mensaje, para dar testimonio del mensaje. Dios lo había apartado a él. ¿Para qué lo había apartado? Lo había apartado para el evangelio de Dios. Dios lo había escogido para ser un comunicador del evangelio. Dios lo había escogido, Dios lo había elegido, Dios había tomado a ese hombre con un plan y con un propósito particular para que él anunciase el evangelio. ¿Y qué es el evangelio? El evangelio es la buena noticia. El evangelio tiene que ver con las buenas noticias. Y cuando leemos esto, lo que está diciendo Pablo es que yo, el que les está escribiendo esta carta, he sido escogido por Dios para poder ser el medio y el instrumento para comunicarles esa buena noticia a ustedes y a todos. Dios me separó de una manera muy especial y muy particular para ser proclamador de esa buena noticia. Pero lo más impactante de todo es que en el versículo 2, él llega y dice que él había prometido. Y uno se pregunta: ¿y qué es lo que Dios había prometido? Bueno, el verso 1 termina diciendo: apartado para el evangelio de Dios. Él había sido apartado para el evangelio de Dios. Pero cuando el verso 2 nos dice que él había prometido, no está hablando de Pablo, sino que está hablando del evangelio. Y dice que ese evangelio, esas buenas noticias, él las había prometido desde hace mucho tiempo antes por los profetas en las escrituras. Él desde tiempos pasados
desde el tiempo de los profetas, ya Dios había empezado a hablar y había empezado a anticipar que las buenas noticias de un Redentor, de un Mesías, de un Salvador, de restauración para el mundo pecador, empezaron a ser divulgadas esas noticias a través de los profetas. Y ciertamente usted encuentra en los libros de los profetas en muchos momentos a Dios anunciándole y anticipándoles al pueblo que en algún momento Dios iba a traer una esperanza de restauración, una esperanza para la vida del hombre, una esperanza para aquellos que estaban lejos, una esperanza para aquellos que estaban afectados y dañados por el problema del mal y del pecado. Dios empezó a través de los profetas a anticipar que Él iba a traer a alguien que iba a ser un instrumento y el medio que Dios iba a utilizar para dar reconciliación y esperanza a una humanidad pecadora. O sea que el mensaje del Evangelio no fue algo que Dios no hubiese anticipado, no era algo que Dios no hubiese hablado. Lo que dice la Escritura es que Dios desde antes, desde el tiempo de los profetas, ya Dios había hablado de esto, ya Dios había anticipado que esto venía, ya Dios había dicho que Él tenía un propósito y un plan perfecto para con la humanidad. ¡Qué hermoso eso! Saber que el mensaje del Evangelio que usted y yo hemos recibido no fue algo que a Dios se le ocurrió, de una manera casual. No, eso era parte de un plan. Y Dios ya había anticipado desde hacía mucho tiempo atrás que ciertamente eso venía y que eso se iba a dar. ¿Y en qué consistía ese mensaje? ¿En qué consistía esa buena noticia? ¿En qué consistía ese evangelio? Bueno, el versículo 3 dice acerca de su Hijo. El evangelio que muchos de los profetas habían anticipado desde hacía mucho tiempo atrás, hablaba acerca de ¿quién? Del Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Dice que era del linaje de David según la carne. Y dice el verso 4, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos. Ese evangelio que los profetas anticiparon, esa buena noticia que los profetas prometieron que iba a darse a su debido tiempo, ciertamente tuvo un pleno cumplimiento en Jesús de Nazaret. Alguien que era del linaje de David según la carne, alguien, un judío que era descendiente de la tribu de Judá, descendiente de David, pero que Dios envió a este mundo para cumplir con su plan. Y ese que envió a este mundo, que murió en una cruz, que resucitó de entre los muertos, lo impactante de todo de este versículo 4 es que dice la palabra de Dios que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos. Cuando nosotros celebramos la resurrección, cuando nosotros conmemoramos la resurrección, que no debería de ser un acontecimiento que traemos a nuestra mente y a nuestro corazón solamente un domingo del año, debería ser una experiencia de todo tiempo. Recordar y darnos cuenta que el Hijo de Dios vino y cumplió un plan, murió y resucitó. Pero esa resurrección fue una experiencia que se suscitó por la acción del Espíritu de Dios, que lo levantó de entre los muertos. Él fue levantado con poder de entre los muertos. Y ciertamente ese acontecimiento sigue siendo un acontecimiento tremendamente relevante para nosotros. Pero debemos de entender de que Dios ha sido declarado ciertamente Hijo de Dios con poder. La resurrección es una confirmación plena
de que aquel que se manifestó en medio de los hombres no era meramente un hombre, era el Dios hecho carne, hecho hombre, que se manifestó en medio nuestro para cumplir con el plan divino de redención. ¡Qué maravilloso eso! Saber que entonces la experiencia de la resurrección es un acontecimiento maravilloso y especial, y que allí operó el poder del Espíritu de Dios. Y como vamos a ver ahora, esa experiencia poderosa que operó en Jesús para ser levantado de esa tumba por el poder del Espíritu, es el mismo poder que opera cuando un hombre o una mujer venimos y reconocemos el Evangelio, lo escuchamos y respondemos activamente a ese mensaje del Evangelio, entendiendo y comprendiendo que Cristo ciertamente murió por mí en la cruz. Cuando eso sucede, opera ese mismo poder de resurrección, y usted y yo somos resucitados a una vida nueva. ¡Qué hermoso eso! Entonces, como leíamos en las lecturas de esta tarde, la experiencia de la resurrección tiene lo que yo llamo 3 facetas. Yo le llamo a una de esas facetas la faceta histórica. La faceta histórica, el hecho histórico, el suceso histórico. Jesús resucitó. Y estuvimos leyendo en la introducción el capítulo 16 del Evangelio de Marcos. Y el capítulo 16 del Evangelio de Marcos lo que nos narra, así como en el resto de los evangelios, en Mateo 28, en Lucas 24 y en Juan capítulo 20, lo que nos narra es que ese día María Magdalena, María la madre de Jacobo, dice Marcos 16, y Salomé compraron especies aromáticas para ir a ungirle. Ciertamente ellas no podían ir a hacer eso en ningún otro momento, ni la víspera del día de reposo, que fue el viernes en la tarde noche, ni el día de reposo, que fue el día sábado. Así que ellas deciden ir a ungir el cuerpo del Señor el día domingo, y estando en ese lugar, dice que ellas compran especies aromáticas para ir a ungirlo muy de mañana, el primer día de la semana, domingo. No estamos hablando de lunes. Vienen al sepulcro, ya ha salido el sol, pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Venimos a ungir el cuerpo del Señor, pero ¿cómo vamos a ingresar al sepulcro si en medio de la entrada a ese lugar hay una enorme roca que probablemente fue expuesta allí por una cantidad enorme de hombres? ¿Cómo vamos a hacer? Entonces dice la escritura, pero que llegaron al lugar, dice el verso 4, pero cuando miran ven removida la piedra, que era muy grande, y cuando entran en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantan. Mas él les dice: no se asusten, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Pero id y decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis como os dijo. Ciertamente esta experiencia nos habla de un hecho histórico concreto. Esas mujeres fueron testigos de la experiencia de la resurrección. En ese momento no vieron al Señor. Vieron a un ser angelical que les dice: ciertamente Él no está aquí porque Él ha resucitado. Y es por eso que hablamos del hecho histórico de la resurrección como una realidad que ciertamente aconteció. Una realidad válida, valedera y cierta, veraz, que aconteció en algún momento, y por eso como cristianos hablamos de la veracidad de la resurrección como un hecho real. Lo enfocamos y lo miramos desde el punto de vista de la historia, del suceso, resurrección, muerte y resurrección. Y eso es lo que recordamos en estos días. Pero ¿sabe usted que ese suceso maravilloso que nos proclama el Evangelio
no solamente lo tenemos que ver como un hecho histórico, no solamente debemos verlo como un acontecimiento histórico, necesitamos también verlo desde otra perspectiva, y es allí donde quiero ir a Romanos capítulo 6. Porque el versículo que nos leía Alex nos pone en perspectiva de ciertas cosas significativas. La resurrección de Jesús no solamente es un acontecimiento histórico, es un acontecimiento que nos transmite una profunda connotación espiritual. Una connotación espiritual que tiene que ver con usted y conmigo, que tiene que ver con su vida y que tiene que ver con la mía. Dice Pablo a los hermanos de Roma en el capítulo 6, versículo 1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia sobreabunde? Pablo contesta, no, en ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Pablo plantea una pregunta que probablemente muchos en Roma se hacían. Bueno, vamos a seguir pecando porque Dios va a extender su gracia. Seguimos pecando. Si Dios es un Dios de gracia, pues Él va a extender su gracia sobre nosotros. Pablo llega y dice, así no piensa un cristiano. En ninguna manera. En ninguna manera un cristiano llega y dice, no importa, yo voy a pecar, de todas maneras Dios es un Dios de gracia y Él me va a perdonar. Y Pablo lo que llega y dice ante las preguntas que algunos podrían tenerse ante esto, mi respuesta es en ninguna manera, porque eso no es la actitud correcta de un hijo de Dios. Más bien, los que hemos nacido de nuevo, hemos muerto al pecado. ¿Cómo vamos a vivir todavía en el pecado? Si ya hemos muerto al pecado, yo me pregunto, ¿por qué Pablo habla de muertos al pecado? Morir al pecado. Y dice el verso 3, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, o sea, nos hemos hecho uno con Él, nos hemos incorporado y ya somos parte de Cristo, somos uno con Él, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos, dice el verso 4, sepultados juntamente con Él para muerte en el bautismo. O sea, Pablo hace una analogía aquí y llega y dice que hemos sido juntamente con Él, sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Cuando Él pone el ejemplo del bautismo cristiano y llega y dice, cuando ustedes tuvieron la experiencia del bautismo, esa fue una forma de confirmar que ustedes habían muerto. Así como Él murió, así también ustedes han muerto. Cristo murió para vencer el poder del pecado. Ustedes han muerto también al poder del pecado. Por eso el pecado ya no los puede controlar. El pecado ya no puede ser el dueño y el controlador de sus vidas, porque hemos sido sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Pablo está tomando la experiencia de la muerte y resurrección de Jesús y lo está usando para hacer una analogía para los cristianos. Aquellos que hemos nacido de nuevo ya no somos controlados por el pecado, ya no vivimos dominados por el pecado, ya no decimos, no importa, voy a pecar, de todas maneras Dios me va a perdonar porque Él es un Dios de gracia. Pablo dice, en ninguna manera, un creyente no se comporta de esa manera. ¿Por qué? Porque nosotros hemos sido sepultados, hemos muerto con Él por el bautismo, pero también hemos resucitado con Él por el bautismo. Hemos sido levantados. ¿Y qué es lo que está diciendo Pablo? Lo que Pablo nos está diciendo es que cuando él asocia el nuevo nacimiento con el bautismo cristiano y dice esa experiencia de bautismo, del bautismo cristiano, lo que está implicando es que en ese momento usted, cuando baja las aguas, usted está siendo sepultado. Usted está diciendo, estoy muriendo al pecado para vivir una vida nueva para Él. Estoy muriendo al pecado.
Estoy reconociendo mi condición delante de Dios, así como Él murió, así yo también hoy aquí públicamente estoy declarando en este acto que estoy muriendo al pecado, para que el pecado ya no controle mi vida. Pero así como morimos y hemos sido crucificados con Él, hemos muerto con Él, así también dice la Escritura, que así como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros nos levantemos para vivir una vida nueva. Así como Él fue levantado en la resurrección por el poder del Espíritu de Dios, así también nosotros somos levantados para vivir una vida nueva. Entonces lo que está diciendo Pablo, poniendo el bautismo como referencia, es que cuando bajamos a las aguas, estamos diciendo, estamos muriendo al pecado. Y cuando somos levantados de ella, estamos siendo levantados, así como Cristo fue levantado de la tumba por el poder de Dios, nosotros somos levantados. Cuando hacemos ese acto público del bautismo, estamos diciendo, por esta experiencia yo estoy siendo levantado para vivir una nueva vida para Dios. Mire cómo la Biblia usa la resurrección, la muerte y resurrección del Señor como una analogía para vincularla con su experiencia y mi experiencia con Dios. He muerto con Él y he resucitado con Él. La experiencia de su muerte y su resurrección tiene implicaciones para mí, porque yo he muerto al pecado y he sido levantado, porque resurrección es ser levantado de un lugar. He sido levantado para vivir una nueva vida para Él. Qué tremendo es que cuando hablamos de resurrección no podemos hablar de resurrección solamente como un acontecimiento histórico. No nos podemos quedar solamente con que es un acontecimiento histórico, que lo es. Pero no nos podemos quedar hablando solamente del hecho histórico. No nos podemos quedar hablando solamente del Jesús histórico, del que murió y resucitó, del que caminó en Palestina, de que el que transitó por esas calles y esos lugares con sus discípulos. Tenemos que mirar la realidad espiritual presente para nosotros. Porque cuando usted y yo nos vemos en medio de nuestra dinámica de la vida diaria, yo necesito decir ciertamente, yo que estoy aquí, que estoy procurando vivir la vida cristiana, tengo que entender que yo con Cristo he muerto. Por eso es que Pablo muchas veces llega y dice que con Cristo he sido crucificado. Con Cristo he sido crucificado. Entonces, en ese momento, lo que estoy diciendo, yo he sido crucificado, yo he muerto con Él, porque así como Él murió para redimir al hombre del poder del pecado, yo he muerto al poder del pecado. Y así como Él fue sepultado y resucitó, así también yo he muerto, he sido sepultado y he sido levantado para vivir una nueva vida para Él. Mire la faceta espiritual de la experiencia de la muerte y de la resurrección, asociada con nuestra vida y asociada con lo que vivimos cada día. Por eso usted tiene que verse como alguien que ha muerto, pero que también alguien que ha resucitado. He muerto al pecado, por eso el pecado ya no me controla, por eso el pecado ya no es el dueño de mi vida, por eso el pecado ya no es el amo y ya no soy esclavo de él, ahora soy esclavo de Cristo. Y he sido levantado para vivir una nueva vida. La experiencia de la muerte y resurrección del Señor que recordamos y tenemos presente en medio de nuestra realidad, en medio de nuestro día a día, nos desafía que la muerte y resurrección del Señor es una realidad que tiene implicaciones espirituales para nosotros. Pero mire que la muerte y resurrección del Señor también tiene una connotación no solo pasada, histórica, no solo presente, espiritual, sino que tiene una connotación futura.
Porque cuando hablamos de la resurrección, hablamos y recordamos lo que nos enseña la palabra en 1 Corintios capítulo 15. 1 Corintios capítulo 15, versículo 20. Mire lo que dice la palabra del Señor. Entonces hemos dicho que la resurrección del Señor tiene una connotación histórica, tiene una connotación espiritual presente, pero también tiene una connotación escatológica o futura. ¿Y a qué nos referimos con eso? Mire lo que dice 1 Corintios 15, versículo 20 en adelante. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán, futuro, todos serán vivificados. Versículo 23, pero cada uno en su debido orden, Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Qué maravillosos versículos de la Escritura. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Él es primicia de los que durmieron. ¿Qué significa de que Él es primicia de los que durmieron? De que Él es el que experimentó resurrección, fue levantado por el poder de Dios, pero que Él es primicias de algo que va a venir y va a suceder en su debido momento. Él es ese modelo de ver operar el poder de Dios resucitándolo entre los muertos, pero Él va a ser primicia de ¿quiénes? De los que durmieron. ¿Y quiénes son los que duermen? Aquellos que han muerto. A la luz de lo que Pablo habla, los que duermen son aquellos que han muerto en Cristo y que tienen la esperanza de que un día van a ser levantados de entre los muertos también. Y por eso es que la Escritura llega y dice, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, por Adán, también por un hombre la resurrección de los muertos. La muerte espiritual entró a todos nosotros, el problema del pecado entró a todos nosotros y nos afectó por razón del pecado de Adán. Pero dice la Escritura que también por un hombre, Cristo, la resurrección de entre los muertos. ¿Qué significa eso? Lo que nos está anticipando la Escritura es que en un momento escatológico, que en un momento de la historia futura, en un momento de la historia final, en el tiempo de su venida, cuando Él venga, dice 1 Tesalonicenses, los muertos en Cristo van a resucitar primero, dice 1 Tesalonicenses 4, verso 13 en adelante. Lo que nos está diciendo la palabra del Señor es que así como Él resucitó, eso es tan solo primicias, un anticipo de lo que va a acontecer con aquellos cristianos, aquellos hijos de Dios que cuando el Señor venga por segunda vez, estén durmiendo, o sea, hayan muerto. ¿Qué va a suceder? 1 Tesalonicenses 4:13 lo dice claramente: los muertos en Cristo resucitarán primero y los que están vivos van a salir al encuentro del Señor. Qué hermoso eso, qué hermoso es saber que la resurrección también nos recuerda ese aspecto escatológico futuro que nos da la esperanza de que un día vamos a ser levantados. Por eso para los cristianos la experiencia de la muerte no es una experiencia que nos deba de generar dolor, porque la muerte física es tan solo una experiencia momentánea y pasajera que nos toca experimentar a todos. Porque un día, cuando Él retorne por segunda vez, como leímos en esta sección de la Escritura, los que están muertos van a resucitar y van a experimentar el encontrarse con el Redentor, el encontrarse con el Salvador. Y ciertamente
vamos a resucitar también. Por eso Él es primicias de todos aquellos que duermen. Él resucitó. Los que estamos en Cristo vamos a resucitar un día. Verso 22, porque así como en Adán todos mueren espiritualmente, también en Cristo todos serán vivificados. Y cuando dicen todos serán vivificados, es todos van a ser levantados. Todos aquellos que duermen, que han experimentado la muerte física, van a ser levantados por el poder de Dios, pero todo en su debido orden. Cristo Jesús primeramente, porque Él murió y resucitó. Luego los que son de Cristo en su venida, porque cuando esa venida se dé, ciertamente vamos a experimentar la resurrección de entre los muertos y vamos a poder encontrarnos con Él. ¡Qué maravilloso, amados hermanos! Entonces, cuando hablamos de la resurrección, estamos hablando de un evento escatológico final, maravilloso. Por eso, para usted y yo no deberíamos de ver la muerte como un acontecimiento complejo, difícil o doloroso, o un acontecimiento que no nos brinde esperanza. Más bien, pensar de que en algún momento vamos a tener que pasar por esa experiencia, que vamos a tener que enfrentar la realidad de la muerte. Para un cristiano es una experiencia que no es una experiencia que nos genera dolor o angustia, sino que es una experiencia que nos produce esperanza. Porque ciertamente la esperanza de que un día vamos a levantarnos de entre los que duermen para salir al encuentro del Señor es algo que llena de ánimo nuestro corazón. Mira lo que dice Primera de Tesalonicenses 4, versículo 3 en adelante, asociado con esto que acabamos de mencionar. Dice: también queremos, hermanos, Primera de Tesalonicenses 4:13, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. No está hablando de alguien que está dormido en su casa, descansando, no, acerca de los que han fallecido, de los creyentes que han muerto. Dice: para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Ustedes no deben de estar tristes y llenarse de dolor en su corazón, como si no tuviesen esperanza, igual que la gente allá afuera en el mundo. Porque ustedes ciertamente tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con Él. ¿Y qué es eso de que Él va a traer con Jesús a los que durmieron con Él? Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Amén. Lo que está diciendo el apóstol Pablo es: ustedes no tienen que llenarse de tristeza como algunos hermanos en la iglesia, que sus familiares fallecieron y están tristes, diciendo: y ahora si el Señor viene y mi mamá se murió y mi papá se murió y el Señor viene pronto, y si Él viene y ellos no están vivos, ¿qué problema? Y Pablo les dice: no estén tristes, porque ese día que el Señor retorne, Él va a levantar de entre los muertos aquellos hermanos que fallecieron en ese lapso antes de su venida. Ellos van a ser levantados por el poder de Dios, van a salir al encuentro del Señor juntamente con aquellos que estemos vivos. Bueno, yo no sé si yo voy a estar muerto cuando el Señor venga o voy a estar vivo cuando Él venga, pero lo que yo sí sé es que si estoy vivo lo voy a ver y voy a estar con Él, y si estoy muerto voy a ser levantado por el poder de Dios. Y eso que se convirtió en polvo en medio de aquella bóveda o de aquella caja,
se va a volver a unir y va a tomar forma corpórea y vamos a salir al encuentro del Señor con un cuerpo transformado y glorificado, como dice 1 Corintios 15. ¡Qué hermoso! Entonces la resurrección tiene una faceta histórica, fue un hecho real y veraz, tiene una faceta presente, espiritual profunda, que me hace entender que yo he muerto con Cristo y he sido sepultado y he resucitado para vivir una vida nueva. O sea, la experiencia de la muerte y resurrección de Jesús tiene una connotación espiritual para nosotros, porque nosotros también hemos muerto y resucitado. Hemos muerto al pecado y hemos resucitado para vivir una vida nueva. Pero la resurrección también tiene una connotación escatológica futura. Nosotros debemos de entender que la resurrección de Jesús fueron las primicias de algo que iba a suceder en el futuro con todos aquellos que han experimentado la redención de Dios. Y qué hermoso es vivir con esa esperanza, hermanos. Qué maravilloso es poder vivir con la esperanza, ya sea que yo tenga que pasar por la experiencia de la muerte, poder saber que eso va a ser tan solo un periodo donde voy a estar dormido, esperando hasta el día de la resurrección y poder encontrarme con mi Redentor, con mi Salvador. Amado hermano, cuando hablamos de resurrección estamos hablando de eso. Una faceta histórica pasada, una faceta presente espiritual que tiene implicaciones para mí hoy, y una faceta escatológica futura que me da esperanza y ánimo de cualquiera que sea el momento en que el Señor venga, porque al final de cuentas Él va a venir como ladrón en la noche y usted no sabe cuándo va a ser eso. Pero mientras tanto yo voy a vivir mi vida presente con la expectativa y la esperanza de que si tengo que morir, ciertamente un día mi cuerpo va a resucitar. Esta carrocería que se va a deteriorar en la tumba, que va a verse afectada por el paso de los años, que se va a volver polvo, va a ser levantada. Y gloria a Dios que cuando seamos levantados, vamos a ser levantados con una carrocería nueva. Porque el chapistero jefe nos va a hacer un trabajo especial. Y vamos a ser levantados ya con este cuerpo, no con este cuerpo corruptible, que se ve afectado por el paso de los años, por el dolor, por la enfermedad, por el sufrimiento, por los achaques de viejo que ya tenemos algunos de nosotros. Vamos a ser levantados de una manera especial para poder salir al encuentro del Señor. ¿Cuánta esperanza nos da eso? Por eso quiero concluir con este pasaje del capítulo 15 que estábamos leyendo, y quiero ir particularmente al versículo 51 y animarnos con esta palabra del Señor, que cuando pensemos en la resurrección de Jesús, pensemos en una experiencia maravillosa que nos da esperanza y ánimo. 1 Corintios 15, versículo 51. He aquí os digo un misterio. Les voy a decir algo que puede ser que no lo entendamos plenamente. Puede ser que no tengamos todos los detalles. Puede ser que no conozcamos todos los pormenores exhaustivamente. Pero les puedo aseverar esto de parte de Dios, dice Pablo. No todos dormiremos. No todos quedaremos en la tumba, no todos vamos a quedar postrados allí, hechos polvo. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista en inmortalidad. Y cuando esto corruptible, este cuerpo,
esta condición humana afectada por el pecado se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sórbida es la muerte en victoria. Ya la muerte no va a tener poder sobre nosotros, porque habremos resucitado para estar con el Señor. Qué palabras más hermosas de esperanza para usted y para mí. Por eso, cuando pensamos en la resurrección del Hijo de Dios, eso es tan solo un preámbulo y un anticipo, son primicias de lo que va a suceder también con nosotros en un día futuro. Por eso nos debe de llenar de ánimo. Y por eso yo animo a los hermanos, en ocasiones cuando me ha tocado hablar con algunos hermanos que siempre tienen inquietud sobre la experiencia de la muerte, que en ocasiones nos llena un poco de inquietud y de pensar cómo va a ser ese momento, de qué manera se va a dar, qué circunstancias van a rodear ese suceso. Yo le digo, bueno, yo creo que esas preguntas las tenemos todos, pero al final de cuentas no solamente debemos de pensar en los detalles asociados con esa experiencia y ese momento. ¿Sufriré? ¿Será doloroso? ¿Cuál será la reacción que tendré? Yo creo que debemos de mirar la faceta que está ligada con la esperanza de lo que Dios nos promete. Eso tan solo es una experiencia transitoria que nos va a poner en una condición que la Biblia dice dormir, mientras esperamos la esperanza de la resurrección. Cuando usted y yo miramos la muerte como una experiencia transitoria y momentánea que nos prepara para algo glorioso y maravilloso que está ligado con una transformación de este cuerpo corruptible y afectado por el pecado. Qué hermoso saber que ese día vamos a ser levantados, hermanos, y que los achaques que nos están afectando ya no van a estar allí, que los malestares y esas situaciones que hemos tenido y que muchas veces nos afectan ya no van a estar presentes, y que vamos a estar con el Señor para reinar con Él y estar en comunión íntima con Él. Amado hermano, la resurrección del Señor nos debe de animar a mirar el acontecimiento histórico pasado y recordar y decir: ciertamente es algo veraz y cierto, porque hubo muchos testigos de eso. Pero también esa experiencia es una realidad presente, espiritual y transformadora, que me lleva a vivir una vida santa, teniendo claro que muerto al pecado, el pecado no me puede controlar, y que he sido levantado para vivir una vida nueva. Cristo fue levantado entre los muertos, yo he sido levantado de la muerte espiritual para vivir una vida nueva para Él. Pero también quiero vivir con esa esperanza de que un día, si muero, voy a ser levantado también de entre los muertos y voy a experimentar un momento especial de encuentro con Dios, donde mi cuerpo corruptible se va a vestir de incorruptibilidad y puedo estar con Él en medio de un cuerpo transformado por el poder de Dios. Y lo que va a operar allí es el poder de Dios, el poder del Espíritu, el mismo poder del Espíritu que levantó a Jesús de entre los muertos, el mismo poder del Espíritu que declaró a Jesús Hijo de Dios por la resurrección. Qué hermoso. Y ese mismo Espíritu poderoso es el que hoy, en el presente, mora en ti y mora en mí, y que quiere trabajar en usted y en mí para moldearnos, para equiparnos, para ayudarnos, para sostenernos, para renovarnos día a día. Ese mismo Espíritu que resucitó a Jesús, ese mismo Espíritu que nos va a levantar de entre los muertos cuando el Señor venga, es el mismo Espíritu que mora en usted y que quiere traer renovación profunda a su corazón y a su vida. Que el Señor nos ayude a poder mirar en la experiencia de la resurrección un espejo en el cual nos debemos de ver todos, porque no es solamente lo que aconteció con el Maestro, es también lo que acontece día a día con nosotros, porque también hemos sido levantados para vivir una vida nueva, así como Él fue levantado de la tumba.
Que el Señor nos ayude a vivir una vida que le glorifique y le honre y le exalte. Oramos a nuestro buen Dios, nos ponemos de pie y bendecimos el nombre del Señor. Padre, toda la gloria, todo el honor, toda la exaltación, todo el poder sea nuestro gran Rey y Señor. Hoy te alabamos, levantamos nuestros corazones y nuestras manos delante de la presencia de Dios. Reconocemos que tú eres el Señor, el que murió y resucitó para otorgarnos vida espiritual. Gracias, porque también nosotros hemos muerto al poder del pecado, porque también nosotros hemos resucitado para ser levantados, para vivir una vida nueva. Oh Dios, queremos vivir una vida nueva que te glorifique, que te honre, Señor. Ya una vida que no es controlada y dominada por el poder del pecado, sino una vida nueva, poderosa y maravillosa, Señor, que nos permite vivir separados del mal y vivir una vida que te honre y te exalte. Aquí estamos, Señor. El mismo poder de resurrección que levantó a Jesús de los muertos ha operado en nosotros para traer y darnos vida nueva. Hemos sido transformados y hemos sido regenerados por la acción del Espíritu de Dios. La acción maravillosa del Espíritu de Dios que nos ha dado vida nueva. Oh Señor, queremos vivir cada momento de nuestra vida honrándote, viviendo una vida apartada para Dios, consagrada a Dios. Oh Padre, ayúdanos también a mirar la esperanza maravillosa de la resurrección final. Tu resurrección son primicias, es primicias. Amantísimo Dios, un anticipo de la experiencia que todos nosotros viviremos un día en tu venida. Queremos, oh Dios, mirar ese día con esperanza. Queremos mirar ese día con esperanza, viviendo el presente para la gloria de tu nombre. No con temor, no con duda, no con inseguridad, no con inquietud, Señor, sino con la plena certeza de que el Señor está conmigo. El Espíritu de Dios que resucitó a Jesús es el mismo que operó en nosotros para regenerarnos y darnos ese nuevo nacimiento, y el mismo que opera en nosotros para ayudarnos a vivir una vida apartada para ti. Oh Señor, sigue, que el poder de resurrección siga operando en nosotros cada día, que el poder de resurrección siga operando y manifestándose en nosotros cada día. Te pedimos, oh Dios, que tú seas extendiendo tu gracia y favor sobre nosotros. Toda la gloria, toda la honra, todo el honor sea a ti, amantísimo Dios, en el nombre de Jesús.